Recibe bendiciones amorosas de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En esta ocasión voy a tratar un tema de mucha controversia. Imploro a la gracia del Padre para que me dirija con su palabra y te dé entendimiento para saber comprender. Me gustaría que tengas presente que al Señor le gusta que escudriñes las Escrituras, que la analices, que te metas en ella para que descubras los grandes tesoros que Él tiene escondidos para nosotros en ellas. Por esta razón, si lo ves prudente, si te parece bien, puedes hacer pausa a la reproducción del video para que compruebes que te hablo con base bíblica, conforme a lo que nos enseña Dios. En la Biblia se describe la historia de la nación de Israel, la cual eligió Dios, el Señor, para que sea su pueblo santo. Después que los israelitas salieron de Egipto, estando en el desierto, el Señor les impuso leyes por medio de su siervo Moisés, las cuales debían cumplir cuando estén habitando la tierra prometida, para no provocar a ira a Dios y les lleguen desgracias. El pueblo de Israel vivía bajo la ley, y el cumplimiento de ésta le proporcionaba seguridad. Desde el principio, Dios ha tenido un único e invariable plan para su pueblo, que alcance la salvación por medio de la obediencia a Él. Para que su pueblo alcance esta salvación, el Señor ha utilizado diferentes maneras y todas ellas mostrando el amor y protección que siempre le ha facilitado al pueblo, luchando por ellos en diferentes batallas, realizando amorosos milagros, enviándoles profetas, pero el pueblo no ha valorado, por el contrario, siempre desobedece, siempre peca. Es tan grande el amor por su pueblo que por su maravillosa gracia decide no enviar más profetas, sino presentarse Él mismo en la persona de Jesucristo. Este vivir el Señor entre nosotros nos permite vivir no más bajo la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia. Uno de los mandatos de Dios en la ley que entregó a Moisés era los diezmos, que consistía en dar la 10ª parte de los beneficios obtenidos. Pero, ¿quién tenía que dar los diezmos? ¿Cuáles eran esos beneficios obtenidos? Intentaré aclararlo de manera que lo puedas entender, desde luego, basándome en esto, en la santa palabra de Dios. La nación de Israel fue dividida en 12 tribus, por los 12 nombres de los hijos de Jacob. Cuando Dios les redimió de la esclavitud de los egipcios, les hizo reparto de la tierra nueva que recibirían en heredad. Pero a la tribu de Leví no le tocaría de esa herencia, porque era la encargada de los servicios del templo. De esta tribu salen los sacerdotes, como Aarón, que fue el primero. Como los levitas no tenían heredad de la tierra, Dios dispuso que su heredad sería recibiendo el 10% de las demás tribus, de las cosechas que recolectaran de sus cultivos y de los animales que criaran. Porque solo los levitas podían acercarse a la tienda de reunión cargando con la iniquidad del pueblo. Ya Cristo cargó con ella por nosotros. Porque si alguno de las demás tribus entraba, pecaba y moría. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo, porque Cristo rompió el velo. Puedes contactar esta información en Números 18 del 21 al 24. Este diezmo se daba de cada crianza de animal y de cada cosecha que se recolectara en cualquier época del año. Pero no era el único diezmo. Por eso se habla de los diezmos.
En Deuteronomios 14:22, Dios manda a que se diezme de todo producto de semilla cada año. Y en Deuteronomio 26:12, Él manda diezmar cada 3 años, no solo para los levitas, sino para los más necesitados también, el extranjero, el huérfano y la viuda. Así notamos que eran 3 los diezmos. De toda la cosecha, en cualquier época del año, un diezmo que se hacía de todas las semillas cada año, y el otro que se hacía cada 3 años, que no era solo para los levitas, sino también para los más necesitados. 3 son los diezmos. Y si has estado atento, habrás notado que los diezmos siempre eran entregados de la producción de la tierra, pero de la tierra que recibieron en heredad. Ninguna otra nación, por muy cercana de Israel que estuviera, diezmaba. Tampoco el extranjero que vivía con ellos, que vivía ahí en la nación, ni el mismo Israel diezmó mientras estuvo en el desierto. ¿Por qué? Porque era algo santo y tenía que ser de la tierra santa de Dios. Además, como es notorio, nunca se diezmaba dinero. Como argumentan algunos que quieren imponer esta ordenanza para la iglesia. Pero yo te digo, ellos argumentan que no existía el dinero, pero yo te digo que sí existía, porque el jornalero tenía su salario. Compruébalo en Levítico 19:13. Y también porque Abraham compró el campo de Efrón por 400 ciclos de plata comercial para enterrar a Sara, su mujer. Y esto sucedió hace más de 400 años antes de Moisés. El mismo Moisés a quien Dios le entregó la ley. El mismo Moisés por quien los israelitas cumplen la ley. 400 años antes de Moisés, Abraham por dinero compró eso. 400 años antes de que se impusiera el diezmo. También argumentan que tanto Abraham en Génesis 14, 18, 20, como su nieto Jacob en Génesis 28, 20 al 22, diezmaron. Y es cierto que Abraham lo hizo. En su caso lo hizo una sola vez, de manera voluntaria y de una ganancia inesperada. ¿Cuál fue esa ganancia? El botín que obtuvo por haber derrotado los reyes que llevaron preso a su sobrino Lot, no de su ingreso regular. En el caso de Jacob, usa chantaje con Dios, así como lo hizo con su hermano Esaú. Le dice, si tú me das tal cosa, entonces yo te daré el 10%. Vamos a ver, ¿cuáles eran esas cosas? Fue un voto que hizo Jacob con Dios. Le dijo, si tú me das protección en el camino, tanto para yo ir como para volver en paz con mis padres, si me sacias de comida y de vestido, entonces yo apartaré el 10% de lo que consiga. Eso fue un voto que hizo. O sea, que si en esa ocasión Dios no le suple, entonces Él no le daría el diezmo. Tampoco ha sido con regularidad. Fue algo voluntario y condicional. Nota que se usan los verbos dar y apartar, no el verbo pagar. Abraham dio, y en el caso de Jacob dijo, te apartaré. Y tampoco hay constancia de que Jacob haya diezmado. El diezmo bajo la ley de Moisés era una disposición divina exclusiva para los sacerdotes que servían en el templo.
primero en el tabernáculo y luego en el templo. Y ahora, al no haber templo, no hay diezmo. Hoy en día no se cumple ese mandamiento en Israel. Y eso, que ese mandamiento fue exclusivo para ellos, como también la circuncisión, el día de reposo. Y yo pregunto, ¿por qué solo el diezmo quieren imponer? Dios en el Antiguo Testamento hizo un pacto con un pueblo terrenal ofreciéndole bendiciones terrenales. Ahora está tratando con un pueblo espiritual. Por esta razón, ahora debemos dar no por obligación, sino como cada uno ha sido prosperado y proponga en su corazón. El diezmo pertenece a la ley que fue abolida, la ofrenda voluntaria a la gracia en la cual se encuentra la iglesia. ¿Tú estás bajo la gracia o bajo la ley? Los defensores del diezmo se basan en versículos aislados de la Biblia para justificar la aplicación de este. Ten cuidado, no dejes que te metan miedo con esto. Entre estos versículos suelen usar Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. En ese versículo dice, pues vosotros me habéis robado en los diezmos. Aclaremos. Para hacerlo te invito a que leas el capítulo completo. Bueno, en especial desde el 3 hasta el 12. Te ayudaré. Mira. En el 3 dice, y purificará a los hijos de Leví. ¿A quiénes? A los hijos de Leví. No a los hijos de la iglesia. En el 3:4, entonces serán gratas a Yahvé las ofrendas ¿de quién? De Judá y de Jerusalén. En el 3:6, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, ¿de quién? Hijos de Jacob, tú y yo somos hijos de Dios. Aquí entonces es donde Dios les dice a los israelitas que les han robado, en el 3:8. ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué me habéis robado? En los diezmos y en las ofrendas. En el 3:9, porque vosotros, la nación toda, la Biblia no llama a la iglesia la nación. Esto corresponde a Israel. En el 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era un granero donde el pueblo de Israel depositaba los diezmos y las ofrendas de sus cosechas. Yo me imagino que era un gran almacén para depositar los diezmos de las cosechas y además ofrendas voluntarias también. Entonces debía ser un granero muy grande. En el 3:12, y todas las naciones les llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra deleitosa. Tal vez en tu Biblia dice deseada. Dice Yahvé Sebaot. La iglesia es y será perseguida y aborrecida en este mundo, nunca una tierra deleitosa o deseada. Otro versículo que suelen usar los que motivan a que se diezme es 2 de Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, en realidad suelen usar la última parte de este, porque Dios ama al dador alegre. Así es fácil, ¿no? Otra vez te digo que no te quedes únicamente en una pequeña porción de la Biblia. No seas manipulado. Guíate de la Biblia. No te dejes meter miedo con ella. Escudriña las Escrituras,
porque ellas son las que te dan testimonio del Señor Jesús. Si lees el contenido entero al que se refiere este versículo, que abarca los capítulos 8 y 9, descubrirás que en el 8.2 los hermanos de las iglesias de Macedonia estaban siendo probados con gran aflicción por su extrema pobreza, pero tenían gran gozo, y esto los llevó a abundar en riquezas, pero de generosidad. ¿Por qué? En el 8.3 dieron espontáneamente, según su capacidad, para ayudar a otros. Se supone que más necesitados aún que ellos. En el 8.4, para ellos les suplicaron a Pablo y a sus colaboradores que le permitieran participar de lo que ellos consideraban una gracia, suplicando participar, no sintiéndose obligados a hacerlo. En el 8.5, pero primero se dieron ellos mismos al Señor y a Pablo y a los suyos, y así hasta superaron lo que se esperaba que dieran. En el 8.8 descubrirás que el dar en las iglesias no es un mandamiento, sino que se realiza como un acto de amor. En el 8.12, que se debe dar con ánimo, con deseo, y de lo que uno tiene, no de lo que uno no tiene. Si tus ingresos apenas alcanzan para cubrir tus gastos, entonces no tienes por qué dar constantemente, porque aunque esté el deseo en ti, si no está el dinero, no puedes dar. ¿O qué? ¿Vas a dar lo que tienes para comer? ¿Vas a dar lo de la comida de tus hijos y la tuya misma también? ¿O lo de los medicamentos de curar a tus hijos o a toda tu familia? Por favor, seamos más comprensibles, entendamos mejor al Señor. En el próximo versículo dice, en el 8.13, no para que haya alivio para otros y estrechez para vosotros, o como dice el refrán, desvestir a un santo para vestir a otro. En el 8.21, que quienes manejan las finanzas en las iglesias deben hacerlo con honestidad delante del Señor y de los hombres. Qué fuerte es este versículo. Me imagino que muchos lo tienen marcado en su Biblia con un resalto especial, pero para saltarlo y no leerlo. Porque ¿cuántos son los que se han enriquecido apoyándose en la palabra de Dios? Triste. En el 8.22 también descubrirás que a quien va a manejar las finanzas de la iglesia hay que primero probarlo muchas veces en muchas cosas para saber si es apto para tal compromiso. En el capítulo 9.5, que la contribución es generosa, que no hay que meter presión con rapidez, sino que se prepara con bastante antelación y que se efectúa como bendición y no como una exigencia. Y aquí es donde viene el versículo de oro. Bueno, versículo de oro porque es sobre el cual estoy basando esta parte. El 9.7. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Nota que dice, cada uno dé, no pague, porque esta es la voluntad de Dios, como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no pague. El 9, del 10 al 12, ahí descubrirás que Dios nos suple todo cuanto nos hace falta, no todo cuanto queremos, para que con lo que hemos sido enriquecido de Él, haciendo crecer el fruto de nuestra justicia, o sea, que somos ricos porque no tenemos necesidad de nada, ya que Dios todo nos lo suple, demos generosamente, claro está, de lo que tenemos, y que este dar no solo suple las necesidades de los santos, no únicamente las necesidades de los pastores y algunos de su entorno,
sino que produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. O sea, cuando damos de corazón, con generosidad, de lo que tenemos, cuando nos nace de dentro ese dar, suple eso la necesidad de lo que tienen, de lo que les hace falta, pero también es una acción de gracia para Dios. Hay pastores y evangelistas, bueno, los encargados de llevar la iglesia, que te quieren hacer creer que sobre ti vendrá un montón de maldiciones si no diezmas, como las que dijo Dios que les mandaría a los israelitas que no cumplan la ley en Deuteronomio 28. Pero yo te pregunto, y también te respondo, ¿puede un creyente del nuevo pacto estar bajo la maldición de Deuteronomio 28? Es absolutamente imposible. Decir que eso es posible es negar la obra perfecta y gloriosa de Cristo en la cruz. Consumado es. Él murió una sola vez para llevar nuestros pecados y quitarlos y satisfacer que la ira de Dios una vez y para siempre. Oye, satisface la ira que Dios ya había cogido cuando no cumplían, cuando los israelitas no cumplían la ley. ¿Qué pasaba? Provocaban a ira a Dios. Se lo dije en principio. Ahora el Señor Jesús ha satisfecho la ira de Dios una vez y para siempre, para que recibiéramos la bendición de Dios, no la maldición, para que no estuviéramos bajo su maldición jamás. Cristo fue hecho maldición, míralo en Gálatas 3:13, para que nosotros recibiéramos la promesa de la esperanza por la fe. ¿Cuál es esa promesa? La bendición de Abraham. Vuelvo y te repito, no la maldición, la bendición de Abraham. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, del 7 al 11, el apóstol Pedro responde al concilio en Jerusalén a algunos de la secta de los fariseos que querían imponer a los gentiles fueran circuncidados y guardaran toda la ley. Lo hizo en presencia de la iglesia, de los apóstoles y de los ancianos, diciendo que Dios escogió a los gentiles, dando testimonio de ellos, dándoles al Espíritu Santo, como se lo dio a los mismos apóstoles, a él, a todos los apóstoles, a los 12. Purificó por fe sus corazones, bueno, a los 11, porque todavía no habían elegido el 12 después de la traición. Purificó por fe sus corazones y recalca, interrogándole, que por qué tientan a Dios imponiéndoles un yugo que ni los antiguos ni ellos mismos podían llevar, o sea, los mismos gentiles, los mismos fariseos podían llevar. Y culmina diciendo, antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos al igual o de igual modo que ellos. Ahí no se menciona el día de reposo ni el diezmo, lo que significa que fueron abolidos en Cristo. El libro de la Carta de los Hebreos es referencial para entender muchas cosas del Antiguo Testamento. En el comienzo del mismo, el escritor nos deja ver con perfecta claridad que en el tiempo antiguo Dios habló a los padres muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, y en estos últimos días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, heredero de todas las cosas. Por eso podemos decir que el Señor es dueño del sábado, de las fiestas solemnes, de la circuncisión, obligaciones que se les había impuesto a la nación de Israel por medio de Moisés. Y ahora no guardamos. Y los diezmos que deberíamos incluir en esta lista. Venido Cristo, hubo cambio de sacerdocio y de ley. Inclusive el mismo Señor Jesucristo no fue un sacerdocio levita,
y Él es el gran sumo sacerdote. Y como dice en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Además, el Señor establece en su palabra que ahora en la iglesia todos con mayúsculas y en negrita, somos sacerdotes. En Apocalipsis 1:6, no solamente los que son pastores, sino todos. Y también el mismo Señor advierte a los escribas y fariseos en Mateo 23:23 cuando dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Fíjate en lo que diezmaban. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino, cosas de la tierra. ¿Y qué les dice el Señor que tenían que hacer? Practicar la justicia, la misericordia y la fe. Porque eso sí es importante, no diezmar. Además, en la última frase de este versículo, pon atención a los verbos. Era necesario hacer, era necesario diezmar, era necesario. O sea, que ya no es necesario diezmar, era necesario. Sin dejar aquello, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, el verbo era, el verbo ser está en pasado, el verbo ser está en pasado, era necesario, se hacía. Y el verbo dejar está en infinitivo, que se debía practicar, se debe practicar en el presente y en el futuro. La justicia, la misericordia y la fe se deben practicar siempre. El diezmo era necesario practicar. Permíteme que insista. Era necesario. Recuerda que el diezmo pertenece a la ley y nosotros estamos bajo la gracia. Como nos lo dice en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pon atención a estos versículos. En Gálatas 3:19. Pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. En Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas las cosas, no solo en una. Lo corrobora Jacobo en su capítulo 2:10 o Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Si tropiezas en un punto de la ley, eres culpable de todos los puntos que componen la ley. Estás bajo maldición. Permíteme darte un consejito. No te fanatices con tu iglesia de tal manera que creas que todo lo que te dicen es cierto. Fíjate, he oído casos, y no pocos, de pastores que han presentado una necesidad grande a la comunidad, necesidad que rara vez no es urgente. He oído que necesitan enviar un ministro, la esposa del pastor o al mismo pastor a un lugar determinado por vía de la iglesia, exigiendo buenas comodidades, aunque no te lo digan. De hecho, hay quienes lo dicen públicamente que para viajar en avión incluso tiene que ser en primera clase. Y luego donde van también le pagan. Vamos, le están poniendo precio a la palabra que recibimos de gratis. La están vendiendo.
Y no es que esté en contra de que se predique fuera de tu entorno, aunque esto se ha cogido muy de moda por lo rentable que resulta. Es que tal vez tú no sabes si reunieron lo necesario hace rato y todavía siguen pidiendo para lo mismo. He oído que para recibir una bendición de parte de Dios, entiéndase sanidad, un empleo, una pareja, etcétera, primero hay que pagar esa bendición, porque si no la pagas, Dios no te va a bendecir. Que este mes se presentó una necesidad de uno de los miembros, nunca se sabe qué miembro porque es algo personal, y no hay para pagar el local. También que el local está a punto de perderse por tal o cual motivo, y nos vamos a quedar sin iglesia. Ahí van los corderitos a vender pertenencias de valor, televisor, nevera, lavadora, el carro, terreno, vamos, a coger un préstamo, a empeñar el vehículo, o peor aún, la vivienda. Oh, porque el pastor nos lleva por un buen camino y el Señor no deja que sus hijos se pierdan. No hace falta, ya se extravían ellos solitos. Escuchan un sonido suave, lo siguen y cuando se dan cuenta que la voz está distorsionada, ya es demasiado tarde. Aunque a veces ni se cercioran y siguen cayendo en las garras del lobo. También he oído de personas adineradas, inclusive empresarios que han llegado a un nivel económico bastante considerable. Se supone que personas inteligentes, porque han sabido manejar sus negocios, llevándolos desde muy bajo hasta muy alto, con honestidad, con entrega, con gran esmero, con un esfuerzo tremendo. Pero para caer en la trampa de estos farsantes, no han sabido hacer uso de su intelecto y lo han dado todo o casi todo, quedando en muchos casos en la miseria, llegando hasta mendigar. Te voy a poner un ejemplo de un caso que vi por televisión. Hay una pastora en Estados Unidos que está pidiendo que los que vayan a ofrendar, a dar ofrendas de 500 o de $1000, que se pongan en este lado y van pasando, y no pocos, van pasando muchos, porque mientras más grande es tu ofrenda, más grande será tu bendición. Y se acerca una mujer, una pobre señora, que recordé cuando estaba en la sinagoga, que fue la señora y dio una moneda que dio más que los demás porque dio todo lo que tenía. Iba esta pobre señora con un billete de $20, que tampoco es poco. Iba la señora y le dicen: señora, ¿dónde usted va? ¿Dónde usted va con eso? Es que usted no entiende que aquí solamente es lo que van a traer billetes de 500 y de 1000. Porque son los que van a recibir grandes bendiciones, mejores bendiciones. Usted espérese, échese para atrás, que lo suyo viene después. Oh Padre, oh Dios. No digo esto por criticar, no me lo estoy inventando, Son casos reales, todos, los que he mencionado son, y muchos, muchos más. Investígalos si no estás convencido. No sé si tú me escuchas, o si tú que me escuchas, si has tenido la desgracia de vivir alguno de estos casos o alguno parecido. Espero que no, pero te advierto, por si se te presenta, sepas defenderte. ¿Cómo? No dejándote manejar. Importante, llevándolo todo a Dios en oración, presentándoselo, hablando con Dios, preguntándole y esperando pacientemente, porque Dios tiene su tiempo, que Él te responda. No cuando tú creas que Él te está dando la respuesta, sino cuando tú estés seguro de que es respuesta de Dios. Entonces tú actúa. No te dejes llevar por impulso.
Considero que los pastores deberían ser imitadores de Pablo, a quien el Señor mismo puso como apóstol para nosotros los gentiles, ya que Él es el modelo y misionero de Dios que Dios nos dio, no solo a los pastores, sino a todos los creyentes cristianos, para aprender de una manera completa y profunda. Él mismo nos dice en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este Pablo trabajó, no solo en raras ocasiones, sino en todos los lugares donde iba. Para dar ejemplo con esto a los que se dedican a predicar las buenas nuevas desde un púlpito. Él adoptó el ganarse el sustento como una norma de vida. Ejemplo de esto, trabajó en Corinto. Compruébalo en Hechos, o te lo digo, en Hechos 18:3. Y por ser del mismo oficio, se quedó y trabajaba con ellos porque eran tendederos de profesión. Hacían tiendas. Si no lo sabías, ya lo sabes. Pablo hacía tiendas. En Éfeso también, en Hechos 20:34 al 35, vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo, no solo para él y para los que estaban con él, sirvieron estas manos. En todo os mostré que, trabajando así, es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En Tesalónica también, en 2 Tesalonicenses 3:8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, y de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Oye, deberían copiar de el apóstol que fue dado para nosotros. Termino, no sin antes dejarte la siguiente pregunta para que medites. Si el diezmo fuera una ordenanza para el cristianismo, ¿no te parece extraño que no se menciona ni una sola vez para la iglesia en todo el Nuevo Testamento? Te repito, si el diezmo fuera una ordenanza para el cristianismo, ¿no te parece extraño que no se menciona ni una sola vez para la iglesia en todo el Nuevo Testamento? Pido a Dios infunda su Santo Espíritu en ti para que te ilumine y te dé entendimiento de su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.